Muy buenas tardes. El día de hoy nos proponemos acabar el capítulo 34. Estamos acercándonos al final del libro de Éxodo. Prácticamente los capítulos que siguen son un repaso del libro del pacto. Y no vamos a profundizar mucho, pero bueno, vamos en la semana número 89 estudiando Éxodo. No sé cuántas semanas faltan, pero ya estamos cerquita. Vamos a recordar brevemente lo que vimos el miércoles pasado. Vimos que Dios confirmó el pacto con Moisés y con los israelitas por medio de Moisés. Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas, le pidió a Moisés que registrara la confirmación del pacto y Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la montaña por segunda ocasión. Vamos a Éxodo 34, versículo 27 y 28. Dice: el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y cuando dice allí en las tablas escribió los términos del pacto, eso se refiere a Dios, no a Moisés. Y hoy vamos a ver lo que sucede cuando Moisés desciende, al final de los 40 días y los 40 noches. Dice el versículo 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Y ahí el nombre del tema, el rostro resplandeciente de Moisés. Ahora, cuando dice que traía en sus manos las 2 tablas de la ley, vemos que se repite la escena, ¿verdad? La primera vez que había subido también tardó 40 días y 40 noches, pero cuando descendió encontró el pueblo totalmente sumergido en la idolatría. En esta ocasión se tardó exactamente lo mismo, ¿verdad? Y el pueblo no se corrompió. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Ya estaban experimentando la consecuencia de lo que habían hecho, y aunque se tardó lo mismo, esta vez supieron esperar, ¿verdad? Quisiera que viéramos un poco eso en Éxodo 33, versículo 8 al 10. Recordemos cuál es la postura o la situación de los israelitas. Dice: siempre que Moisés se dirigía a ella, hablando de la tienda de reunión, todo el pueblo se quedaba en pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Si esa era la actitud que tenían cuando Moisés iba a la tienda de reunión, ¿cuál sería la actitud de los israelitas esperando a que Moisés descienda del monte? Sabían que Dios se había llamado a Moisés al monte, sabían que Dios iba a darle una respuesta sobre la esperanza que les había dado de que Dios decidiría qué hacer con ellos. Así que no sabemos si sabían cuánto tiempo iba a tardar Moisés, si tenían algún estimado en base a la vez anterior, pero iba a ser todo un hecho que Moisés descendiera, ¿verdad? Iba a traer la respuesta que tanto estaban esperando. Y luego dice: pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. La Reina Valera 60 traduce así esa parte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Ahora, ¿qué es esto de que el rostro o la piel, según la NBI, la piel de su rostro resplandecía? O la NBI habla de un haz de luz. La Reina Valera 60 no especifica un haz de luz, sino que resplandecía completamente. Ahora vamos a ver la primera imagen, por favor, de lo que alguien se imaginó que es esto. No habla ahí de un haz de luz, ¿verdad? Esto sería más de acuerdo a la Reina Valera 60. El rostro resplandecía. No específicamente un haz de luz. Ahora me ponen la siguiente, por favor. Aquí es menos gráfico, ¿verdad? Nada más se ve luz, pero no se ven los rayos que salen o destellos de la cara de Moisés. Simplemente la luz te nublaría la vista, ¿verdad? No sería fácil verlo. Ahora, analicemos un poco esto. ¿Qué significa
por qué sucede y cómo es que Moisés no sabía, porque Moisés no estaba consciente de lo que sucedía. Esto nos lleva a pensar que ese destello o esa luz resplandeciente que salía del rostro de Moisés no era como si trajera una lámpara en la cara. Porque si tú vas descendiendo del monte, aunque no sabes que tu rostro brilla, pues a donde tú vas viendo se iluminaría, ¿verdad? Moisés tendría evidencia de que una luz está en él o que sale de él porque él podría percibirla en el reflejo de cualquier cosa que viera, ¿verdad? Obviamente las piedras, las rocas reflejan muy poca luz, pero reflejan la luz. Ahora dicen, bueno, piensas, a lo mejor era en pleno día. Bueno, como quiera, todo el mundo se daba cuenta que el rostro le resplandecía. Lo importante es que se especifica, Moisés no estaba consciente de eso. O sea que Dios, cuando se manifestó a Moisés y le permitió ver la gloria de Dios de forma muy limitada, ¿se acuerdan? Porque solo le iba a dejar ver sus espaldas, entre comillas, antropomórficamente hablando. Era muy limitado lo que pudo percibir Moisés y aún así eso hizo que Moisés fuese cambiado. Incluso en su cuerpo, ¿verdad? Había luz en su rostro, pero él no sabía. Y de aquí podemos entender algo muy importante. El contacto de Moisés con la gloria de Dios, no una mera teofanía, ¿verdad? Sino la gloria de Dios, aunque de forma muy limitada, crea cambios en Moisés de los cuales él no es consciente. Él no está consciente de lo mucho que Dios lo ha cambiado. Alguien tuvo que hacerle ver cuál era el problema, ¿verdad? Cuando ahorita vamos a ese punto, ¿por qué los ancianos se alejaban de él y por qué la gente no se acercaba? Pero si pensamos, ¿cómo podemos entender esto de que tú estás en contacto con Dios, Dios te cambia, pero tú no te das cuenta? Los que se dan cuenta son los demás. Y me parece que como cristianos debiéramos comprender lo que eso significa. Porque imagínate que tú tienes el hábito de estar orando, buscando a Dios. Esos diálogos que Moisés tenía, obviamente Moisés hablaba ante una teofanía, en este caso particular, ante la gloria de Dios, pero nosotros no vamos a un monte ni hacemos nada de eso, tenemos el Espíritu Santo y debemos tener comunión con Dios. Entonces, cuando un cristiano está en comunión con Dios, llega un momento en el que se vuelve la vida normal para él, ¿verdad? No la primera vez que trates de tener comunión con Dios, que dices, oh, esta vez oré mucho, y a lo mejor fueron 10 minutos y antes orabas 2 minutos. O esta vez me mantuve estudiando mucho tiempo y quizás fueron 1 hora y antes no estudiabas nada. Pero conforme te vas acostumbrando, eso se vuelve parte de tu vida, se vuelve algo normal y dejas de percibirlo como un suceso especial. Dejas de percibirlo como si fuese algo nuevo o algo diferente y te acostumbras. De manera que esa comunión continua que tú tienes con Dios o ese nuevo conocimiento y aprendizaje que obtienes leyendo la palabra no se vuelve algo que te resulta distintivo. De hecho, puedes pensar que cualquiera lo hace. No es hasta que tienes contacto con otras personas que ellos se dan cuenta de que no eres como ellos o que no eres como eras antes, que has estado avanzando, que sabes de la Biblia. No sé si te ha pasado que, mira, aún en los cristianos estamos acostumbrados a cierto estándar y espero que aquí no, pero es común ver que en las iglesias cristianas, donde me tocó también estar a mí antes, cuando alguien reflejaba un conocimiento profundo de la Escritura, de inmediato lo hacen a un lado. No en el sentido de que no le quieran hablar, sino como lo definen como si fuese un ser diferente. Por ejemplo, si alguien, me tocaba a mí ir a algunos congresos de jóvenes o familiares y había expositores, tenía la buena costumbre o mala costumbre desde la perspectiva de ellos de ir a preguntar cosas que no entendía o cosas que no me parecían claras con lo que yo sabía. Y cuando iba a preguntar, me encontraba con esa reacción muy frecuentemente. Me decían que yo era una especie de presumido, que no era humilde, que no era sencillo y que no era sumiso a las autoridades. Decía, ¿pero por qué? ¿De por qué te atreves a cuestionar lo que hago? Pues que es una duda, ¿verdad? Y si tú me estás enseñando de la Biblia, yo esperaría que me respondas con la Biblia. Y se enojaban, y cuando hablaba con amigos se molestaban conmigo. Y pues, ¿qué les molesta?
Bueno, estamos acostumbrados, o estábamos en aquel tiempo acostumbrados a que los cristianos no saben, no leen, no estudian. Los que estudian son los pastores. Y entonces cuando alguien quiere decir lo que sabe de la Biblia, lo ven como un intento de presumir. Porque como nadie sabe y están a gusto no sabiendo nada, al momento en que alguien empieza a cuestionar la Biblia, refleja inmediatamente su ignorancia, la ignorancia de los que lo están escuchando, y los exhibe. Y sale a la luz que ellos no saben, que quizás debieran de saber y no saben, y eso molesta. Y la única forma de compensar su ignorancia es diciendo que tú eres un caso aislado. Oye, tú deberías ser pastor. ¿Por qué? Porque te interesa la Biblia. ¿No debería interesarle a todos los cristianos o nada más a los pastores? Pero no sé si te das cuenta del hecho de decir tú deberías ser pastor, aunque pudiéramos pensar que es una especie de cumplido, realmente es un escape para ellos, quitándose la responsabilidad que debieran de tener de estudiar y poniéndolo como un caso aparte, como un caso especial. Entonces, tú deberías ser pastor implica en que yo no sé y no me interesa y así quiero seguir. Tú, que te interesa, no eres normal. Se me hace que tienes una habilidad de Dios, un don de Dios, pero no es porque la tengas realmente, sino porque eso justifica su ignorancia. No sé si me explico. Vas y le preguntas a alguien y se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque sale a relucir que no sabe. Llevas luz a un área que estaba escondida y la luz refleja que hay ignorancia, que no hay entendimiento. Y la reacción inmediata es tratar de quitar la luz de ahí. O se enojan o tratan de ponerte como una categoría aparte, donde tú no eres como los cristianos, tú quizás debieses ser pastor o debieses entrar a un seminario, como si solamente los que están en un seminario o en un instituto bíblico son los que se interesan en la Escritura, cuando la Biblia enseña que todos debemos estar interesados en la Escritura. La carta a los Hebreos que dice que debiendo ser ya maestros, todavía son como niños, y eso deja en evidencia a muchísimas personas que no están haciendo lo que corresponde. Pero fíjate bien, no te das cuenta de tu ignorancia hasta que alguien trae luz. Hasta que alguien saca el tema, te das cuenta que eres totalmente ajeno a ese conocimiento, ignoras completamente lo que está sucediendo, ni te hubiera pasado por la mente ese tipo de cosas, y tienes una reacción. No todos reaccionamos igual, pero la gran mayoría tiende a defenderse cuando queda expuesta a su ignorancia. Pero quien está aprendiendo y quien está conociendo no está consciente de lo que sabe porque no se compara con los demás. Él considera que eso es lo normal. Fíjate, Moisés estuvo hablando con Dios y ya vimos que él se humilló y pasó mucho tiempo allá. Él desciende a traer una información, una buena noticia. Imagínate la felicidad de Moisés descendiendo, sabiendo que todos los israelitas están en la expectativa y él viene con las 2 tablas. Las nuevas, porque él quebró las pasadas. En cuanto los israelitas vean que trae las 2 tablas de nuevo, eso significaría una sola cosa. El pacto fue renovado, porque los 10 mandamientos, las 2 tablas, son la base del pacto por obras. Es la manera en que por así decir, se resumía toda la ley de Moisés. Entonces Moisés viene pensando en que va a bajar, tiene las tablas, les va a dar la buena noticia y no se da cuenta de lo mucho que ha sido cambiado por Dios. Para él es imperceptible. Lo mismo esperamos que pasa con todos aquellos que están en contacto con la Biblia, con la Escritura, que leen, que profundizan. Se vuelve lo normal para ellos. Porque el momento en que piensen, hombre, yo soy especial porque sé mucho, ahí en ese momento dejaron de ser especiales. ¿Me explico? Si dices, oye, yo soy bien santo porque leo mucho y estudio mucho, en ese momento dejaste de serlo. Para que alguien avance en santidad, se requiere, en cierta manera, que no sea consciente de su avance. Porque el momento en que es consciente, se enaltece o empieza a ver a los demás como inferiores que él. Y eso, en lugar de conformar o confirmar que estás creciendo en santidad, te hace retroceder. Lo que sucede con Moisés es muy característico y debiéramos de darnos cuenta en eso. En ambos lados, cuando tú eres el que lleva la luz o cuando te llevan la luz a ti. ¿Cómo reaccionas cuando tú llevas la luz a algún lugar? Tú no sabes que llevas luz.
porque tú estás acostumbrado a esa luz. Pero es hasta que los otros perciben que están en tinieblas, o sea, que no saben, que no lo hacen, que no entienden, entonces te hacen ver que tú sí sabes, pero de otra forma no lo sabrías. Por eso es que la humildad es una característica del cristiano que crece en santidad. Y no una humildad autoobligada o forzada en sí mismo, eso sería una falsa humildad. La humildad del cristiano proviene de que para él es natural lo que está haciendo, que está haciendo menos, o sea, ni siquiera alcanza la categoría de siervo inútil, porque el siervo inútil hace lo que se le pide y nosotros ni llegamos a inútiles en ese sentido. Pero como te vas acostumbrando a estudiar, a profundizar, a preguntarte, a buscar respuestas, a entender cada vez más de cómo es Dios, de su carácter, a ver cómo se debe aplicar a la vida cristiana, para ti se vuelve algo normal y no sabes que en ese sentido irradias luz. No lo sabes y no te vas a dar cuenta hasta que lleves la luz a donde hay tinieblas. Entonces, se requiere que, parece paradójico, que no seas consciente de que estás avanzando. Esa es la señal correcta, que no estás haciéndolo por avanzar, lo haces porque anhelas conocer de Dios, porque quieres saber más de Él. Y eso se vuelve normal. Fíjate, en lo laboral, cuando tú eres bueno en algo que haces, ni siquiera quieres cobrar. No sé si alguien se identifica con eso. Cuando eres muy bueno en algo que haces, resulta fácil hacerlo. Y cuando te dicen, ¿cuánto te debo? Nada. ¿Cómo nada? Pues es mucho lo que hiciste. Es fácil, no me cuesta nada. Bueno, para ti no es nada, pero otros no lo pudieron haber hecho, no podrían haberlo hecho. A ti se te hace algo muy fácil, pero para otros sería imposible de hacerlo. ¿Cómo detectas que alguien es bueno en lo que hace? Que no sabe que es bueno en eso. Y para él es tan sencillo que ni siquiera piensa que es valioso lo que hace. Y tenemos que estar muy pendientes de esas cosas porque dejamos escapar muy buenas oportunidades. En lo laboral sí se vale que busques una remuneración por lo que sabes, pero en las cosas de Dios, en cuanto a santidad, aunque debes ver el mismo comportamiento de que no eres consciente de lo que haces, o de la diferencia, o de lo avanzado que vas, para ti es lo normal y ves que hay otros que saben mucho más, bueno, no debes ser consciente de esas ventajas o de ese crecimiento. Es la primera cosa que yo puedo ver cuando Moisés desciende de la montaña. Él no está consciente de lo que Dios hizo con él. Ahora, ¿por qué le resplandece el rostro? ¿Por qué? No se especifica, no lo podemos saber con certeza. Pero fíjate este razonamiento, no sé si habías escuchado o leído alguna vez que algunos piensan que Adán y Eva al principio, antes de pecar, brillaban y que por eso no necesitaban ropa, porque ellos en sus cuerpos había destello de luz, siempre eran seres iluminados. Yo había escuchado esa idea, pero nunca encontré sustento en Génesis sobre esa teoría. Y decía, bueno, pues, no sé, quizás basándose en los ángeles o en cosas así, seres que la Biblia describe como resplandecientes, se imaginen que Adán y Eva en un principio eran así y después lo perdieron a raíz de la caída. Pero resulta que lo derivan de aquí. Porque fíjate el razonamiento. Moisés le brilla el rostro al estar expuesto a la gloria de Dios, ¿verdad? Moisés ya había hablado con Dios en la zarza, ya había hablado con Dios desde la columna de nube, ya había estado en la montaña, 40 días y 40 noches, y el rostro no le brillaba. ¿Qué fue la diferencia? ¿Por qué en esta ocasión el rostro le brilla? Porque vio la gloria de Dios, ¿verdad? Eso implica que lo que antes veía era una teofanía. No veía la gloria de Dios en ese sentido, o no estaba ante la gloria de Dios de la manera en que en esta ocasión particular estuvo. ¿Y qué fue lo que provocó en Moisés? Que le brilla el rostro. Ahora, ¿qué pasaría con un ser humano que siempre está ante la gloria de Dios? ¿Le brillaría el rostro o no? ¿O Moisés era un ser humano especial? ¿Podemos pensar en Moisés como un ser humano común y corriente? Claro, él también necesitaba pagar por sus pecados, ¿verdad? Un sacrificio de expiación. Moisés también necesitaba un salvador. De manera que Moisés, no hay nada que nos haga pensar que Moisés era un humano diferente,
era un humano como cualquiera de nosotros. Y ante la exposición de la gloria de Dios, hay un cambio en él físicamente, su rostro brilla. Más adelante vamos a ver que Moisés siguió hablando con Dios, ¿verdad? Pero como veremos más adelante, ya no hay referencia a ese rostro brillante, cuando dejó de tener esas frecuentes sesiones con Dios. Pero entonces, si Moisés, al acercarse a la gloria de Dios, su rostro brilló, que era algo temporal, ¿qué pasaría con Adán y Eva que vivían en Edén y a diario experimentaban la gloria de Dios, no de forma limitada como Moisés, sino en todo su esplendor? Si a Moisés, de forma muy limitada, experimentó la gloria de Dios y su rostro le brillaba, ¿qué pasaría si pensamos en Adán y Eva como humanos normales que vivían todos los días ante la gloria de Dios, en todo su esplendor? De ahí viene la idea de que Adán y Eva, antes de la caída, ¿por qué antes de la caída? Porque cuando pecaron fueron desterrados del Edén, ¿verdad? Perdieron acceso a la gloria de Dios. De manera que nos imaginamos que, como sucedía con Moisés, al estar ante Dios brillaba. Si Adán y Eva vivían con Dios, pues esperaríamos que fuese mucho más que con Moisés el reflejo físico de la gloria de Dios en ellos. Y a raíz de su mala decisión y de su pecado, perdieron esa capacidad. Y de ahí surgen teorías, ¿verdad? Pues Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Y algunos dicen, pues porque brillaban, ¿verdad? Era imposible ver sus cuerpos por el destello de luz que había en ellos. Eso ya es ir más lejos, ¿verdad? Pero el razonamiento de que si la consecuencia en Moisés de percibir la gloria de Dios de forma muy limitada fue el rostro resplandeciente, no me parece tan descabellado que Adán y Eva resplandecieran por completo porque habitaban siempre ante la gloria de Dios. Pero bueno, no lo sabremos. Lo que sí podemos ver es que hay referencias a que si no pasó en el pasado, probablemente sí en el futuro. Mira, vamos a Lucas 9, versículo 28 al 32. Dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Jesús irradiaba luz, ¿verdad? Cambió su rostro y su ropa resplandeciente. Y se nos dice de Moisés y Elías que tenían un aspecto glorioso. No sabemos qué es exactamente ese aspecto glorioso, pero normalmente está asociado al resplandor. Entonces, Moisés y Elías, que están en el estado intermedio, que se les concedió a Moisés en ese momento, entendemos que es el cumplimiento de lo que Dios le negó en un principio de manera total. Porque Moisés le dijo, déjame ver tu gloria en todo tu esplendor, ¿verdad? Y Dios le dijo, no puedes. Te voy a dejar ver solamente un poco, mis espaldas. Pero la Biblia nos afirma que Jesús es la gloria de Dios, ¿verdad? Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y tienes a Moisés viendo a un Jesús, no en su naturaleza humana privada de la gloria de Dios, sino una naturaleza glorificada. Ver a Jesús en su naturaleza glorificada como realmente es ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Y a Moisés se le concedió verlo. Entonces, fíjate, la petición que Moisés hizo fue ahora un poquito y después completamente. Pero se nos describe en Moisés y Elías como con aspecto glorioso. Dice la Reina Valera 60, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y eso nos hace pensar en algo quizás parecido a lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Un resplandor. Ahora no voy a entrar en esos detalles, pero vete a Apocalipsis. En los distintos capítulos, cuando se habla de Jesús, se habla de él con rostro de sol. Y si nosotros vamos a tener el cuerpo glorificado que él tiene, podríamos pensar entonces que, si bien no sabemos con certeza si Adán y Eva realmente irradiaban luz por estar en contacto continuo con la gloria de Dios, al parecer
en el cuerpo glorificado, algo de eso sí habrá. Pero bueno, ahora quiero que veamos estas otras imágenes que mencioné la semana pasada, porque si tú tratas de buscar imágenes relacionadas a este versículo, te vas a encontrar esto. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? ¿Qué es lo que vemos allí? Moisés, ¿con qué cosas en la cabeza? 2 rayos en la cabeza, nada más. Ahora, no pude encontrar más información de qué suceso se refiere, pero si están hablando de la guerra contra los amalecitas, pues está fuera de tiempo, ¿verdad? Porque es cierto que le detuvieron las manos, pero fíjate que tiene como 2 cuernos de luz. Ahora, la siguiente. Aquí está otra más específica. Moisés con las 2 tablas y con 2 haces de luz como si fuesen cuernos, ¿verdad? Siguiente. Esta es una estatuilla y fíjate que tiene en la cabeza. La misma referencia a una especie de 2 cuernos de luz. Ahora, este concepto de que Moisés tenía cuernos era generalmente aceptado por ahí del siglo XV y XVI o antes. Y quisiera que viéramos la siguiente imagen, que es el Moisés de Miguel Ángel. Esta obra de arte la puedes ver en Roma. Esa es completo la obra de Miguel Ángel. En el centro, en la parte central inferior, está Moisés. Me pasa la siguiente imagen, que es un acercamiento a esa figura de Moisés. Fíjate bien el detalle. Ahora, no me cabe duda que es una obra maestra, ¿verdad? Fíjate el detalle que hay para trabajar la piedra y todo el relieve, y incluso se puede percibir textura en las piernas. Pero fíjate en la cabeza. ¿Qué tiene en la cabeza? 2 cuernos. ¿Me pasan la siguiente imagen, por favor? Y este es un acercamiento a la cabeza. Moisés con 2 cuernos. ¿De dónde surge esta idea? Ahora, cuando Miguel Ángel hace esta obra y pone los cuernos de Moisés, está haciendo referencia a este mismo versículo. Capítulo 34, versículo 29. De allí obtienen la idea de un Moisés cornudo. ¿De dónde lo obtienen? Bueno, cuando dice la NBI, la piel de su rostro resplandecía, la Reina Valera 60 dice, la piel de su rostro resplandecía, la palabra piel y la palabra rostro son correctamente traducidas. Lo interesante está en la palabra resplandecía, que es el hebreo karán, que se traduce, según distintos diccionarios, como proyectar rayos. Proyectar rayos. Pero esta palabra, karán, es derivada de otra palabra que es keren. Y keren se traduce como cuerno. Entonces, algunas versiones antiguas, como la Vulgata Latina, cuando encontraron esta palabra, en lugar de poner resplandecía, tradujeron cuernos. De manera que dices, y la piel de su rostro tenía cuernos. Y al leer eso, reflejaron en las esculturas y en las pinturas a un Moisés cornudo, aunque no se especifica cuántos cuernos. La pregunta ¿es válido o no? ¿Qué crees tú que realmente pasó? ¿Que bajó con el rostro resplandeciente o con 2 cuernos? Y incluso leí algunos comentaristas que decían que apoyaban la idea de los cuernos, porque, fíjate bien, no lo digo yo, pero ese es el razonamiento. Decían, los israelitas se habían hecho un becerro, y los becerros tienen cuernos, y lo habían usado como su Dios o como mediador entre Dios y ellos, porque a pesar de que tenían el becerro, hicieron una fiesta a Jehová. O sea, no negaban a Jehová como Dios, pero la manera de llegar a él era por medio del becerro con 2 cuernos. Moisés sube a la montaña y regresa con información, y Moisés trae cuernos. Y dicen, mira, Dios está mostrando que el cornudo que ellos hicieron no es aceptado por Dios, pero Dios les da un cornudo mejor en Moisés. Y dices, bueno, ¿cómo ves? ¿Por qué cuerno? ¿Y cómo es que se traduce resplandecer si habla de cuernos? Bueno, porque cuando habla de karán, hace referencia a algo que sale proyectado
como un cuerno sale proyectado de una cabeza. No está hablando específicamente de cuernos, sino del mismo efecto de la protuberancia o la proyección de algo que sale de la cabeza como un cuerno. Así sucedía, o lo que se traduce como resplandecer. Ahora está en plural. Por eso es que vimos en las imágenes donde brillaba la primera, que ponen la luz y ponen como destellos intencionales, como rayos. Eso sería lo más apegado al hebreo original, que no era una luz simplemente así intensa, sino que hay la descripción de rayos de luz que salen de su cara. ¿Quién sabe cómo habrá sido? Pero dices, bueno, Hernán, a lo mejor tú estás interpretando o traduciendo mal, apenas alguien que sea experto. Pues sí, pero en este caso no nos basamos en la traducción que yo estoy haciendo, sino en lo que vamos a leer poco más adelante de las palabras del apóstol Pablo con respecto a este evento, porque Pablo nos quita cualquier duda con respecto a la traducción. Pero ahorita llegamos ahí. Moisés desciende, trae el rostro resplandeciente. Él no está consciente y los israelitas están a punto de verlo. Reacción de los israelitas. Éxodo 34, versículo 30 al 32. Dice, al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Ok, ¿cómo reaccionan los israelitas? Les da miedo. ¿Por qué? Bueno, entendemos que aquello que no tiene una explicación natural normalmente genera miedo, ¿verdad? Pensemos en los discípulos, en los apóstoles. Cuando estaba la tormenta y Jesús venía caminando sobre el agua, se espantaron todos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es normal ver a alguien caminando sobre el agua. Otro evento, cuando que la barca se hundía, Jesús estaba dormido mientras todos estaban angustiados. Jesús se levantó, ordenó al viento que se calmara y todos se espantaron. ¿Por qué les dio miedo ahí? Pues porque para nada eso es natural, ¿verdad? Ahora, todos saben que Moisés está allá y lo ven llegar. ¿Y qué ven? Que su rostro brilla. Eso no es natural. Pero ellos saben que fue a hablar con Dios. Pero saben que nunca había pasado eso y Moisés casi siempre hablaba con Dios. Claramente hay una diferencia. Ellos están esperando respuesta de parte de Dios. ¿Qué es lo que les daría miedo? No sé, yo me imagino, yo me trato de poner en los zapatos del israelita. No sé qué es lo que va a decir Dios, ¿verdad? Lo que sé es que está bien enojado conmigo. Si yo fuese un israelita que estuvo ahí en todas las graves cosas que hicieron de idolatría. Viene Moisés y le brilla la cara. ¿No será que Dios lo mandó a destruirnos? ¿Cómo sé si viene en calidad de amigo o de enemigo? ¿Qué tal si Dios le dio una capacidad sobrenatural para que venga y nos mate a todos? ¿Te acercabas? ¡Ay, Moisés, tu cara! ¿O te mantenías alejado hasta saber cómo está la situación? Eso es lo que hicieron los israelitas, porque dice el versículo 31, pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Regresaron implica que se estaban alejando. Y dice después, luego se acercaron todos los israelitas. O sea, se dieron cuenta que no había peligro. Moisés empieza a contarle a los jefes y a los ancianos, ¿verdad? Lo que está pasando. Los israelitas están viendo, ven a Moisés, ven que la cara resplandece, ven que ahí hay gente, y pues entonces se acercan, ¿verdad? Se dan cuenta que no hay peligro. Y Moisés les comunica lo que Dios les dijo, o sea, todo lo que le pidió que escribiera, se los tuvo que leer. Las condiciones, ¿verdad? La confirmación del pacto. Luego dice Éxodo 34, 33 al 35. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubrió de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Ahora, con esto podemos ver que Moisés siempre traía el rostro cubierto, excepto en dos situaciones. Cuando hablaba con Dios y cuando comunicaba a los israelitas lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Solamente en esas dos ocasiones.
Todo lo demás, el resto del tiempo, traía el rostro cubierto. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Para darnos una idea de cómo sería esto. Del lado izquierdo, como lo ven ustedes, tienes a Moisés hablando con Dios, el rostro le resplandece y puedes ver la acentuación de los rayos, ¿verdad? Para tratar de apegarse al original. Y del lado derecho tienes a Moisés con el rostro cubierto. Más o menos eso es lo que veríamos, ¿verdad? Quizás con imaginación. Ahora la pregunta es, ¿por qué se cubre el rostro? Dios no le dijo que se cubriera el rostro. Para hablar con Dios se descubre el rostro. Para comunicar lo que Dios dijo se descubre el rostro. Pero luego se lo vuelve a cubrir. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Quizás la respuesta más rápida podemos decir, pues es que la gente le daba miedo. No, pero ya leímos en el versículo 32 que los israelitas se acercaron. Se dieron cuenta que no había peligro. Entonces ya no podemos usar el argumento del miedo. Moisés no se cubría el rostro porque los israelitas tuvieron miedo porque se dieron cuenta que no había peligro. Y porque siempre que comunicaba lo que Dios había dicho, no traía el velo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se lo cubría? Bueno, no vas a encontrar la respuesta en todo el Antiguo Testamento hasta que consideramos y leemos las palabras del apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. 2 Corintios 3:13 dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Reina Valera 60, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, ¿qué entendemos de esto? No sé si alguna vez habías escuchado este pasaje, espero que sí, ¿verdad? Si lees la Biblia, pero si te habías puesto a analizar lo que esto significa. Porque a mí hubo un momento en que me lo enseñaron, mal, lamentablemente, ¿verdad? Pero fíjate, y me parece que tiene sentido si lees así por encimita. NBI, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. ¿Qué entiendes? Pues que la cara cada vez le brillaba menos, y Moisés, para evitar que los israelitas se dieran cuenta que se le estaba acabando el brillo, se tapaba la cara. ¿Cómo ves? Dices, o sea que Moisés los engañaba. Moisés bajó con el rostro resplandeciente y se dio cuenta, caray, se me está acabando, me lo tapo para que no se den cuenta de que ya no tengo el mismo brillo. No sé, para que no me menosprecien o para que no piensen que estoy haciendo algo mal, o porque de entrada eso ya asume una especie de mala intención de Moisés, ¿no? Un intento por engañar a los israelitas. ¿Pero por qué querría engañarlos? ¿Para qué? Él no pidió el brillo, él al principio no estaba consciente del brillo, él mismo se cubría el rostro, dice, y algunos dicen, ya ves, es que se le estaba acabando. Dijo, no, nadie debe darse cuenta, así me lo enseñaron, nadie se debe dar cuenta cuando te va mal. Fíjate cómo interpretaban, me decían, por eso tú siempre tienes que mostrar que estás bien aunque no lo estés, para que puedas impactar a la sociedad. ¿Sí me explico? Una vez le pregunté a un pastor que me enseñaba eso, me dijo, oye, pero no siempre te va bien, ¿cómo le haces? Que nadie se dé cuenta. Como Moisés cubría su rostro para que nadie viera que su luz se extinguía, así nosotros tenemos que aparentar que todo va bien para que la gente pueda creer y tener fe. ¿Cómo ves? O sea que de la Biblia ellos llegan a la conclusión de que hay que engañar a la gente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Moisés está tapando el rostro para que no se den cuenta que se le está acabando la luz? No, eso está mal, eso es eisegesis. Le estás poniendo una idea al texto. Oye, pero sí parece que dice eso. Sí parece, pero necesitas leer el contexto inmediato para entender de qué está hablando. Vamos a hacer ese ejercicio porque es importante que entendamos por qué el apóstol Pablo nos dice esto y por qué se cubrió el rostro.
Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 18. Fíjate, en lugar de leer nada más el 13 y sacar conclusiones de ahí, nos vamos a ampliar para leer el contexto de lo que está sucediendo. Versículo 7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Perdón, la justicia, no es interrogación. ¿Cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Versículo 10. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Teniendo el contexto completo, la pregunta es, ¿qué es lo que se iba extinguiendo? ¿La luz en el rostro de Moisés u otra cosa? La clave está en el versículo 11. Dice, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Pablo está haciendo una comparación entre el pacto con Moisés y el pacto en Jesús. Los israelitas se beneficiaron del pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? Y nosotros nos beneficiamos por el pacto cumplido en Jesús. Y está comparándolos. Dice, el de Moisés se va extinguiendo, se va a acabar completamente. Ya no tiene validez. Desde ese entonces, dice, ya se iba extinguiendo, o sea, está situándose en los tiempos de Moisés. Obviamente, cuando Jesús hizo o llevó a cabo el nuevo pacto, se extinguió el viejo pacto, pero desde la perspectiva que está hablando Pablo, el pacto de Moisés ya se iba extinguiendo. ¿Por qué? Porque el pacto con Moisés no cambia a la gente. No sé si te has dado cuenta, y lo hemos analizado en distintas ocasiones. La ley de Moisés es solamente una serie de cosas, restricciones que debes de cumplir o debes de respetar para que puedas ser bendecido, pero no te da ninguna capacidad para cumplirlo. Solamente es un listado de todas las cosas que no debes hacer y las cosas que sí debes hacer, de manera que se te va a dar conforme a lo que hagas. Pero no hay ningún cambio en tu persona. No recibes ni la capacidad, ni la fortaleza, ni el entendimiento, ni la claridad para llevarlo a cabo. Simplemente se estipula las reglas por las cuales vas a ser juzgado. En cambio, en el nuevo pacto no hay reglas. El nuevo pacto te hace nacer de nuevo, te da una nueva mente, un nuevo entendimiento, nuevas voluntades, nuevas decisiones, nuevas motivaciones. Te cambia por completo, de manera que haces lo bueno debido al cambio que Dios hizo en ti. Entonces pregunto, ¿cuál pacto es mejor? Por supuesto que el nuevo pacto, porque el nuevo pacto te da la salvación, te da lo que no tienes, te da la capacidad de la cual careces para poder hacer lo que Dios le agrada. Pero la ley de Moisés no te da nada, nada más te informa los criterios por los cuales vas a ser juzgados. Es decir, nadie se podrá salvar por la ley de Moisés porque no tiene la capacidad de cumplirla. La ley de Moisés solamente explica o muestra el criterio para ser recompensado o para ser castigado. Y ahí está el enfoque. Eso es lo que se va extinguiendo. Dice el versículo 11. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, o sea, en los tiempos de Moisés se manifestó con gloria. Ahí está la cara de Moisés brillando, ¿verdad? Bueno, si ya se estaba extinguiendo y así se manifestó, ¿cuánto mayor será la gloria del que permanece o de lo que permanece? O sea, el nuevo pacto. Si el antiguo pacto, que no salva a nadie, tuvo esas maravillas,
¿cuál será la gloria del nuevo pacto? Me explico que es muchísimo mejor. Y luego dice, ese mismo versículo de la Reina Valera 60, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y aquí no vemos distinción, ¿verdad? Prácticamente nos dicen lo mismo. Luego vamos otra vez al versículo 13. No hacemos como Moisés, que se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. La NBI sí nos hace pensar que habla de la luz en la cara de Moisés que se va apagando, pero vamos a la Reina Valera 60, en ese mismo versículo, el 13. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que había de ser abolido? El pacto por obras. No la luz de Moisés, no, la luz de su cara no está aquí mencionada para nada en este versículo. Está hablando de que lo que se iba extinguiendo es el pacto en obras. Y esto nos habla de una conciencia de Moisés. Moisés se cubre el rostro por voluntad propia, no hay una instrucción de parte de Dios de que se lo cubra. ¿Y qué es lo que está haciendo Moisés? Según Pablo, no quiere que fijen su vista en las maravillas que vienen por el pacto por obras, porque ese pacto no salva a nadie. En ese pacto no hay salvación. Fíjate bien, Moisés está consciente que los israelitas se maravillan por ese pacto, por la manifestación gloriosa de ese pacto que Pablo nos dice, sí fue gloriosa, pero no se compara con el nuevo pacto. Y el problema es que era gloriosa esa manifestación que los israelitas ponían su vista en la consecuencia del pacto en Moisés, como si ese pacto fuese su esperanza, cosa que hasta el día de hoy siguen pensando igual. Luego dice el versículo 14, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. ¿Qué significa eso? Tienen el mismo velo. ¿Cuál era el propósito del velo? Que no pusieran la vista en el viejo pacto, en el pacto por obras, porque ese no tiene salvación. Y luego Pablo usa esta alegoría. Bueno, ellos tienen puesto un velo que les impide ver la verdad. Ellos piensan que esa luz o esa gloria del antiguo pacto es su esperanza, es su salvación, y por eso desprecian el nuevo pacto. No sé si has hablado con algún judío o has leído lo que dicen. Y eso es exactamente lo que ellos dicen. Desprecian el nuevo pacto. ¿Basados en qué? Si yo no necesito que alguien venga a salvarme, yo me voy a salvar por mis buenas obras. Eso es lo que Moisés quiere ocultar. La gloria de ese pacto reflejado en Moisés por lo que Moisés logró estando en comunión con Dios, la comunión con Dios en Moisés hizo que el rostro le brillara, ¿verdad? Pero no lo salva el pacto por obras. Los israelitas no podían poner su esperanza en que si cumplían el pacto les iba a pasar eso, o iban a alcanzar esa manifestación de estar ante la gloria de Dios por medio del pacto. Moisés quiere impedir, al cubrirse el rostro, que pongan su vista en el pacto, porque Moisés sabe que no salva. Y dice Pablo, hasta el día de hoy siguen teniendo ese mismo velo, pero ahora en ellos, que les impide ver que ese pacto no salva a nadie. Ese pacto solamente condena, porque nadie puede obedecer a Dios. Versículo 16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué significa? Por la última analogía que hizo, cuando te vuelves al Señor, puedes ver que el pacto en Moisés no es lo que te salva. Ahí no hay esperanza. La esperanza está en Cristo. Versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ese es un versículo muy usado por los cristianos, ¿verdad? Y lo quieren aplicar a cualquier cosa, que si las enfermedades, que si los demonios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el contexto? Entendimiento. Libertad del velo, de eso que te impide ver la gloriosa manifestación, la gloriosa esperanza, el glorioso cambio que experimentaremos por medio del nuevo pacto. El Espíritu está en aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que ya no tienen el velo, son libres para ver el poder del Evangelio, el poder del nuevo pacto.
No está diciendo que eres libre de enfermedades, o libre de los demonios, o libre de la pobreza. Eso no tiene nada que ver con el texto. Está hablando de la capacidad de ver la enorme maravilla en el nuevo pacto. Versículo 18. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por aquí dice, nosotros con el rostro descubierto, y es un contraste contra lo que hacía Moisés. Moisés decía, israelitas, no se enfoquen en esto. El pacto por obras no salva a nadie. Pero nosotros no hacemos eso, nosotros con el rostro descubierto, porque sí queremos que vean el pacto en Cristo, porque ese es el que salva. Por medio del pacto en Jesucristo tenemos salvación y no lo ocultamos, al contrario, lo queremos manifestar. ¿Me explico? Entonces, Moisés está consciente. La plática que tuvo con Dios, Señor, perdónalos, son un pueblo terco. No les tomes en cuenta su pecado. Y Dios dice, ok, los voy a perdonar. Esto es todo lo que tienen que cumplir. Moisés entiende, no lo van a hacer. Si no te cambia Dios, no lo vas a cumplir. Por eso Moisés decía, si tú no vas con nosotros, entonces no me lleves. Moisés sabe perfectamente que solo Dios puede sostenerte y que si tratas de cumplir el pacto, ellos ya tienen la evidencia de que no pueden. Así que Moisés no está esperanzado en el pacto. Moisés intercede por los israelitas para que sean librados, para apelar a la misericordia de Dios. Pero Moisés está consciente que la gloria que él está experimentando no viene como un producto del pacto por obras. Los israelitas no pueden estar enfocados en eso porque no hay salvación en el pacto. Pero Moisés, como veremos más adelante, anunciaría a un profeta como él, haciendo referencia a Cristo. En este punto, Moisés debiese representarnos a cada uno de nosotros cuando andamos en el mundo. Tiene que haber una clara distinción entre aquel que tiene comunión con Dios y el que no. Entre aquel que es hijo de Dios y convive con Él y los que no son hijos de Dios. Moisés debería representarnos a cada uno de nosotros cuando en Mateo 5:16 Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No estoy diciendo literal, ¿verdad?, que nos va a brillar la cara, pero es una instrucción y un mandato que todos los cristianos tenemos. Hagan brillar su luz. ¿De dónde obtuvo la luz Moisés? De su comunión con Dios. ¿De dónde obtenemos la luz nosotros? Del Espíritu Santo en nosotros y nuestra comunión con Él. Nosotros no tenemos que subir a una montaña. Dios, el mismo Dios que habló con Moisés, vive en sus hijos. Y no nos va a brillar el rostro literalmente, pero debe de haber una luz muy clara en las cosas que hacemos. Y esa luz convence a unos de pecado, o sea, por medio de nosotros, el evangelio que tenemos que proclamar. Y el evangelio trae una de dos consecuencias. O humilla al que lo escucha para arrepentimiento, o endurece al que lo escucha, de manera que sigue en su vida pecaminosa. No cometamos el error de los israelitas. Como los ejemplos que mencioné al principio, los israelitas, entre toda la multitud que están igual, no hay forma de darte cuenta de lo mal que estás. Cuando tú estés rodeado de un grupo de personas donde todos hacen lo mismo, es imposible que veas qué cosas están mal en ese grupo. Es muy difícil que puedas detectar lo que estás haciendo mal, porque todos son iguales. Es hasta que alguien desciende con el rostro resplandeciente que te das cuenta de tu condición. ¿Me explico? Cuando tú estás en el mundo y ves cómo se comportan los del mundo y cómo son la mayoría de las amistades en el mundo, cómo cada quien ve por sí mismo, cómo se traicionan unos a otros, cómo se engañan unos a otros
y eso es lo normal, y ellos no le ven ningún problema, y ellos piensan que así es la vida y tratan de ser felices así. Cuando alguien que es cristiano, que ha conocido a Dios, llega a esos ambientes y no se porta así y habla con la verdad, está llevando la luz. Y algunos dirán, yo quiero esa luz, y otros dirán, no soporto esa luz, no quiero que estés aquí. Pero nosotros no somos del mundo para estar esperando que alguien nos traiga la luz. Yo lo que quiero es ver el siguiente ejemplo entre los cristianos. Cuando somos negligentes y nos rodeamos de cristianos negligentes, no nos damos cuenta de la negligencia que tenemos hasta que llega alguien con mayor luz que nosotros. Y entonces nos deja en evidencia. Hace las cosas que tú no haces. Hace las cosas que tú pensabas que nadie podía hacer. Y tienes dos opciones. O te humillas y buscas a Dios para pedir perdón, o te endureces y tratas de quitar la luz que trajeron. Eso es la que más me preocupa. Que cuando nos acostumbramos a nuestra vida, dejamos de ver nuestras deficiencias. No es hasta que alguien viene con una vida diferente, con una manera de ser diferente, que nos deja expuestos. Y tenemos que tener mucho cuidado de saber humillarnos ante Dios cuando es necesario. ¿Se acuerdan de por qué pusimos el eslogan en la iglesia? Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei. En latín, iglesia siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios, es precisamente haciendo referencia a ese peligro. Cuando estamos en un ambiente en el que todos estamos igual y todos hacemos lo mismo, dejas de ver las deficiencias en ese ambiente. Y piensas que ya hiciste todo lo que se debe de hacer y que no hay más por hacer, no hay más que esforzarse. Estoy bien. Y ese es el peligro. Qué tristeza que tuviera que venir alguien con el rostro resplandeciente para darnos cuenta de lo mal que estamos. Por eso pusimos ese eslogan ahí, que no se nos olvide. Que si tú tratas de compararte con los que son como tú, nunca vas a ver tus errores. Te comparas con Cristo. Si quieres compararte con otros que hacen menos que tú, te vuelves engreído. Te vanaglorías. Nuestra luz no es un Moisés, ni un cristiano que sea más santo que nosotros. Nuestra luz es Cristo, y la comparación es siempre con Él. Pero somos llamados a hacer algo similar a lo que hizo Moisés, llevar nuestra luz a donde hay tinieblas. Y esa luz muchas veces crea enemigos. Pero no lo podemos evitar. Brillarás, en el sentido neotestamentario, cuando haces las cosas bien, cuando te esfuerzas por ser excelente, cuando te esfuerzas por ser cumplido, por ser honrado, por ser honesto. No importa lo que cueste. Entonces haces brillar tu luz delante de los hombres, ven tus buenas obras y alaban al Padre por eso. Los israelitas sabían que la luz que tenía Moisés no era de Moisés, sino era el resultado de estar con Dios. Y equivocadamente pusieron su esperanza en la ley de Moisés. Nosotros no tenemos ese problema, estamos en el nuevo pacto. El problema es que dejamos de buscar la luz de Cristo. Corremos el peligro de acostumbrarnos a lo que hacemos y pensar que eso es lo mejor y ya no hay más. Y dejamos de esforzarnos por crecer. No cometamos el error de los israelitas. Y tengamos plena conciencia de que nuestra comunión con Dios va a ser desapercibida por nosotros. Si tú piensas en mí, a ver, ¿estoy avanzando o no? A veces vas a pensar que no hay ningún avance en ti. Y muchas veces vas a tener razón porque no haces nada. Pero cuando estás avanzando, vas a llegar a la misma conclusión. No encuentro el avance en mí. Porque tú ya estás acostumbrado a eso, no lo ves. Es hasta que estás en un lugar donde claramente hay oscuridad en ese aspecto,
Y entonces los demás lo perciben y te enteras. Pero por favor, no te enfoques en decir, sí es cierto, sí soy bueno, no, sí sé mucho, porque entonces vas a empezar a retroceder. Vas a dejar de poner la vista en Cristo y vas a poner la vista en ti mismo. Te vas a empezar a comparar con los demás. No cometamos ese error. Sí tenemos que llevar luz, pero la luz que obtenemos nosotros proviene de Cristo. Y siempre tenemos que esforzarnos en ser como Él. Pero no vamos a poder saber cómo es Él si no estudiamos. ¿Verdad? Así que se centra en lee, estudia, escudriña. Tal vez no percibas la diferencia, pero créeme, Dios te va a llevar a donde hay tinieblas para que se beneficien de esa luz. Y también habrá algunos que no se van a beneficiar, sino al contrario, van a querer terminar con esa luz. Y así fue como le pasó a Jesús, ¿verdad? Muchos le agradecieron por sus milagros y al mismo tiempo muchos otros lo acusaban por esos mismos milagros. Y si a él le pasó eso, ¿qué esperanza tenemos nosotros de evitarlo? No se puede. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nosotros no nos cubrimos el rostro. Tenemos que mostrar. A veces va a ser muy difícil. A veces te vas a meter en muchos problemas por hacerlo. Pero ese es el mandato que tenemos. Que ninguno de nosotros calle cuando debe de hablar. Que ninguno de nosotros hable cuando debe callar. Y que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero tenemos que estar conscientes. Dios va a llevar a aquellos que están con Él, que están creciendo en Él, que están conociéndolo, que tienen una relación cada vez mayor con Él, los va a llevar a donde no hay luz, para que enseñen, para que ayuden, para que exhorten y también para que reprendan. Confiemos en Él, a pesar de que no lo veas claramente en ti. Mientras no lo veas y estés haciendo lo que corresponde, confía en Él. No te vayas a escudar en decir, pues yo no veo avance, pero porque no haces nada, ¿verdad? Entonces si no veo avance estoy bien. No, eres negligente. Pero si dices, estoy estudiando, estoy esforzándome y no veo avance, pues vas por buen camino. Ya vendrá el día o las personas, la circunstancia, donde Dios manifestará lo que has aprendido. Por lo pronto confiamos en Él. Es que vamos a orar, Señor. Te rogamos que nos des la sabiduría para poder administrar correctamente lo que nos has dado, para poder ser luz en las tinieblas como nos has mandado, para permanecer humildes, sabiendo, Señor, que la luz no viene de nosotros. Queremos entender y aplicar, como dijo el apóstol Pablo, reflejamos como en un espejo la gloria. No es nuestra, no proviene de nosotros, es un reflejo tuyo. Como se dijeron de los apóstoles, gente indocta que se ve que ha estado con Jesús. Eso es mostrar la gloria de Dios como por un espejo. No es algo propio a nosotros, es algo que proviene de ti. Y te rogamos, Señor, que nos permitas ver la luz que nos has dado, no para autoexaltarnos o engrandecernos, sino para sabernos útiles en tus manos. Hay tiempo para todo, dice tu palabra. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos das para estudiar, el tiempo para aprender, para desaprender cosas que aprendimos mal, para escudriñar tu palabra, para que cuando llegue el día de la necesidad, el día en que tenemos que apoyar a otros, el día de dar el buen ejemplo, hagamos las cosas correctamente. Que no nos sorprenda, Señor, el día de la necesidad, nos sorprenda sin esperanza, nos sorprenda sin confianza en ti, Señor.
que sean días muy malos. Al contrario, concédenos ir creciendo en confianza, en esperanza, para que cuando llegue el día malo podamos ver lo que nos has dado. Podamos confiar porque nos enseñaste a confiar en ti. Que no perdamos la esperanza porque tú eres nuestra esperanza. Y que mientras lo hacemos, el mundo pueda ver que no somos nosotros, sino tú en nosotros. Que la gloria sea tuya, Señor. Que quede claro que somos vasijas de barro con un tesoro precioso en ellos. Te rogamos, Señor, que podamos constantemente poner nuestra meta en ti. Que no volteemos a ver a otros cristianos para tratar de determinar si estamos bien o mal. Que no tengamos que ver el rostro resplandeciente de alguien para darnos cuenta. Queremos ver tu gloria, tu esplendor, para que todos nosotros seamos convencidos de pecado, para que ninguno de nosotros se exalte ante semejante majestad. Que no pongamos los ojos en ninguna persona ni en nosotros mismos, sino en ti. Enséñanos, Padre, a compararnos contigo todos los días y a humillarnos pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia y pidiendo que cambies lo que debes de cambiar en nosotros, para que cada día lleguemos cada vez más cerca de la estatura del varón perfecto, de manera que ningún día sea desperdiciado. Concédenos, Padre, llevar tu luz donde hay tinieblas, hacerlo de la forma correcta, hablar cuando debemos hablar, callar cuando debemos callar, y la sabiduría para detectar cuándo hacer cada una de esas cosas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, los que no están en el grupo de preguntas y respuestas pueden escanear el código QR que está en sus pantallas. Para los que están físicamente aquí, para los que están en línea, si ya perteneces a ese grupo, haz tu pregunta directa ahí. Si no estás en el grupo o no estás aquí de forma presencial, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Si Dios lo permite, el próximo martes tendremos otra vez la sesión de preguntas y respuestas a las 7 horas de México. Muy bien, empiezo a leer la primera pregunta. Dice Blanca Solórzano: ¿cómo es posible que Moisés pudo sobrevivir en no comer pan ni agua por 40 días y noches, si cuando uno deja de comer por varios días se siente débil y hasta llega uno a morir, como pasó en Egipto con las plagas? Bueno, eso lo comentamos la semana pasada. Dios es la fuente de vida. Si tú estás ante la fuente de vida, si tienes comunión con Él, el que tiene vida en sí mismo, que da vida a todas las cosas, que sostiene todas las cosas, ¿por qué necesitarías comer? ¿Por qué necesitarías beber? Comemos y bebemos para mantenernos con vida. Pero cuando estás en la fuente de la vida, ante la fuente de la vida, no necesitas nada de eso. Eso es una explicación muy simple de por qué ellos no comieron ni bebieron en todo ese tiempo. Siguiente, Pedro Lozano. Dios le bendiga, Pastor Hernán. Gracias. Cuando Moisés rogó a Dios que perdonara al pueblo rebelde de Israel, la oración de Moisés cambió el plan de Dios, porque Dios disciplina cuando fallamos. ¿No? No cambió el plan de Dios, porque Dios es soberano. Para que haya un cambio tiene que haber o adquiriste algo o perdiste algo, ¿verdad? Si no, no hay cambio. Si hablas de cambio, necesariamente tienes algo o dejaste de tener algo. Si no, no hay cambio. Y la Biblia enseña que Dios es perfecto. No puede adquirir algo ni puede perder algo. Si adquiere algo, no era perfecto. Si pierde algo, ya no es perfecto. De manera que Dios no puede cambiar en ese sentido. Con respecto a las decisiones, cambiamos porque nuestra información era incorrecta o no la conocíamos, ¿verdad? Pero Dios es omnisciente. Para que Dios cambie, si lo vemos como un humano, si yo cambio mis decisiones porque pensé que iba a pasar algo y resulta que no, o porque dije mal lo que iba a pasar y me arrepiento,
Pero si Dios es omnisciente, no puede tener un conocimiento equivocado, ni le puede faltar conocimiento. Ahora también para que haya un cambio se requiere tiempo. Un tiempo antes de cambiar y un tiempo después de cambiar. Y Dios es eterno, el tiempo no le afecta. De manera que es imposible, al menos por esos tres atributos, ¿verdad? Es eterno, es omnisciente y es perfecto, es imposible que Dios cambie. Que Dios nos muestre a nosotros su voluntad de forma temporal, porque es la única forma en que lo podamos comprender, no significa que Dios fue afectado por el tiempo. Dios le fue mostrando a Moisés, conforme pasa el tiempo, cuál es su voluntad decretiva, el plan soberano que no cambia bajo ninguna circunstancia. Así que, no, cuando Moisés intercede por los israelitas, Dios ya había ordenado que los israelitas serían perdonados por medio de Moisés, pero Moisés no lo sabía. Y cuando dices que Dios disciplina cuando fallamos, sí, pero solo a sus hijos. Y sabemos que al menos la gran mayoría en toda esa generación no fueron elegidos para salvación y morirán en el desierto. Así que no puedes esperar que Dios discipline a los israelitas porque no todos los israelitas son hijos de Dios. Bíblicamente la disciplina está reservada solo para los hijos. Y ya, ¿verdad? Ok, son todas las preguntas. Muy bien, ¿avisos? Nada más, a ver. Bueno, lo de personas que nos visitan por primera vez. Ana Salazar, Luis Salazar y Teresa Hernández están todavía con nosotros. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Queremos saber quiénes son. ¿Están? Un aplauso. Pueden sentarse. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirles. Luego tenemos lo de ventas. Bueno, ya saben que lo que se vende ahí es para obtener ingresos para hacer mejoras. No es una tienda en el sentido de que ahí vas a encontrar las mismas cosas siempre porque se surten, ¿no? Es un lugar donde aquellos que consideran que tienen una habilidad para hacer comida, en lugar de ofrendar directamente, económicamente hablando, ellos usan su habilidad, un don que Dios les da, para convertir ese dinero en comida, pedir un costo que no se compara con lo de afuera, pero internamente tiene un costo para compensar el trabajo que se hizo, y ese costo, más el dinero que se invirtió, digamos que produce una ganancia, y es lo que se deposita en las ofrendas, de manera que los hermanos que traen comida utilizan sus dones para multiplicar lo que iban a traer y que quede más dinero en la iglesia y poder usarlo para hacer mejoras. Con respecto a las ofrendas, ya saben que es totalmente voluntario, es nuestro compromiso sostener que este lugar se mantenga en funcionamiento para poder cumplir lo que Dios nos ha encomendado para beneficio propio y para beneficio de los que vienen buscando a Dios. Nadie aquí recibe sueldo ni ofrendas, todo lo hacemos gratuitamente. No hay nada de malo en que un pastor reciba salario por su oficio, es algo que Jesús instituyó con claridad, pero el apóstol Pablo decía que para él su orgullo era presentar el evangelio gratuitamente y que con sus propias manos trabajaba para sostenerse él y para ayudar a los demás. Y ese es el principio que tenemos aquí en Árbol Plantado. Todos hacemos exactamente eso. Nos esforzamos por sostenernos a nosotros mismos, todos los que servimos, y no nada más pensando en nosotros mismos, sino que también ofrendamos para que esto siga funcionando. Así que todo lo que se deposita en cuanto a ofrendas se usa íntegramente en mantener este lugar activo, donde todos podemos venir a congregarnos y enfocarnos en usar nuestros nuestros dones al servicio de los demás. Si queremos que esto siga así, pues entre todos tenemos que ofrendar, si no, ¿cómo? ¿Verdad? A menos que Dios nos dé una provisión milagrosa de oro, piedras preciosas, dólares o algo así, o muchos pesos, aunque sean mexicanos, pero muchos, entonces ya no diríamos nada de las ofrendas, pero mientras Dios no haga eso, nos está dando una señal clara, ¿verdad? Nosotros tenemos que sostenerlo, así que ahí está la caja de las ofrendas para el que quiera ofrendar. Es todo. Gracias a todos por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.